David no era solo un rey, sino un hombre elegido por Dios. Desde joven, demostró una valentía y fe que nunca flaquearon. Fue el pastor que desafió a leones y osos para proteger su rebaño y el guerrero intrépido que derrotó a Goliat con una piedra. Su ascenso al trono estuvo marcado por adversidades, pero también por milagros. Dios estuvo a su lado en cada batalla, convirtiéndolo en un líder poderoso y un símbolo de la justicia divina. Sin embargo, el mismo hombre exaltado por el Señor estaba a punto de tomar decisiones que cambiarían su vida para siempre. La decadencia de David comenzó cuando empezó a alejarse de lo que una vez lo hizo invencible. Ya no lideraba a sus tropas en el campo de batalla como antes. Mientras sus soldados combatían por la nación de Israel, el rey se mantenía en la comodidad de su palacio. Tal vez la edad, el agotamiento o el peso de la realeza lo habían vuelto complaciente, pero fue en ese momento de aparente calma que su mayor debilidad salió a la luz. La Biblia nos advierte que la ociosidad puede ser una trampa, y David estaba a punto de caer en ella. Una noche, mientras caminaba por la terraza de su palacio, su mirada se desvió hacia algo que no debía ver. Abajo, en una casa cercana, una mujer se bañaba, sin saber que el hombre más poderoso de Israel la observaba. El rey, que había enfrentado ejércitos y gigantes, se encontró ahora luchando contra un enemigo invisible, el deseo. La atracción fue inmediata e irresistible. Su corazón se aceleró y su mente vaciló entre la razón y la tentación. David no debió haberse quedado allí, pero permaneció. Observó lo suficiente para que el deseo se transformara en una obsesión. Quiso saber quién era esa mujer. Ordenó a sus sirvientes que averiguaran su identidad, y la respuesta fue rápida, pero inquietante. Es Betsabé, hija de Elián, esposa de Urías, el heteo. David conocía a Urías. Sabía que era uno de sus soldados más fieles, un hombre de honor que en ese momento luchaba por la causa de Israel. El hecho de que ella estuviera casada debería haber sido un obstáculo para David, pero, en lugar de apartarse, vaciló. Permitió que el deseo creciera en su interior, justificando sus deseos en silencio. Tal vez se convenció de que, como rey, nada le estaba vedado. Esa idea fue suficiente para que diera el siguiente paso. Ordenó que Betsabé fuera llevada a su presencia. Cuando Betsabé recibió la invitación, no pudo evitar sentirse desconcertada. ¿Por qué el rey quería verla? ¿Qué podía ser tan urgente? Pero algo le quedaba claro. Nadie rechazaba una orden del rey. Se presentó sin cuestionar. David la recibió con una mirada que mezclaba admiración y culpabilidad. Ella se encontraba ante el hombre más poderoso de Israel, y en ese instante, su destino quedó sellado. Al ingresar al palacio, Betsabé percibió una tensión en el ambiente. No pertenecía a una familia de alta alcurnia, pero en ese momento se hallaba frente al rey de Israel. David intentó romper el hielo de manera casual, hablando sobre la valentía de Urías y su inquebrantable lealtad. Sin embargo, había algo en su mirada que dejaba claro que esa conversación no era tan inocente como parecía. Betsabé sintió el peso de la situación, pero no había espacio para la resistencia. Después de todo, ante un rey, cualquier negativa podría tener consecuencias impredecibles. David era un hombre persuasivo. Había ganado el respeto y la admiración del pueblo, no solo por sus victorias, sino también por su inteligencia y magnetismo. Ahora usaba esas mismas cualidades para acercarse a Betsabé. Lo que comenzó como una charla amena, pronto se transformó en algo mucho más complejo y peligroso. David elogió su belleza, su gracia, su presencia, pero en el rostro de Betsabé no había aceptación, sino incertidumbre. Ella sabía que se encontraba en una posición vulnerable, pero el poder del rey era absoluto. Entonces, David cruzó una línea de la que no podría deshacerse. El hombre que había compuesto salmos de alabanza y arrepentimiento, el elegido de Dios, permitió que su deseo lo dominara. La Biblia no detalla cómo David seleccionó a Betsabé, pero el contexto sugiere que ella no tenía opción. Él era el rey, y un rey no se cuestiona. El poder absoluto crea realidades donde la resistencia se vuelve una ilusión. Cuando todo terminó, un pesado silencio los envolvió. Betsabé se vistió rápidamente, su mente probablemente llena de preguntas sin respuestas, mientras David permanecía en su lugar, observando cómo ella se alejaba.
Su corazón latía agitado, pero en ese momento se permitió convencerse de que todo quedaría en el olvido. No sabía que esa noche se iniciaría una cadena de eventos que traería tragedia a su hogar y a su reinado. En los días que siguieron, David intentó retomar su rutina, sin mostrar señales de arrepentimiento público. El rey que gobernaba Israel, enfrentaba ejércitos y administraba una nación, no parecía dispuesto a enfrentar las consecuencias de su error. Sin embargo, un mensaje inesperado alteró su tranquilidad. Solo 3 palabras, pero cargadas de un peso devastador. Estoy embarazada. El impacto fue inmediato. El rey, que pensaba tener todo bajo control, se dio cuenta de que su transgresión no podía ser enterrada tan fácilmente. Su mente se sumió en un torbellino de pensamientos. Sabía que el pecado no debía ser revelado. Un escándalo como ese podría sacudir su reputación y poner en riesgo su reinado. Pero más allá de eso, era un crimen contra Dios, contra Israel y contra uno de sus soldados más leales. Sin embargo, en lugar de buscar el arrepentimiento, su mente comenzó a trazar un plan. Si lograba ocultarlo, tal vez la verdad jamás saldría a la luz. David, el rey que tantas veces había confiado en el Señor para ganar batallas, ahora confiaba en su propia astucia para encubrir su error. Pero, ¿sería este plan el que lo salvaría? ¿O sería Dios quien intervendría para revelar la verdad? David sabía que no podía permitir que su transgresión saliera a la luz. Si el pueblo descubría que se había acostado con la esposa de uno de sus soldados, su honor como rey y siervo de Dios estaría irremediablemente comprometido. Necesitaba una solución rápida, algo que borrara cualquier evidencia antes de que surgieran sospechas, y la solución vino en forma de un engaño. Si Urías regresaba a su casa y pasaba la noche con su esposa, todos creerían que el hijo era suyo. Sin perder tiempo, David ordenó a su comandante Joab que enviara a Urías de regreso del campo de batalla. Fingió que necesitaba un informe sobre el estado de la guerra, pero su verdadera intención era otra. Cuando Urías llegó al palacio, David lo recibió con cordialidad, preguntándole por los combates, los soldados y la moral del ejército. Urías, siempre leal, respondió con respeto y sinceridad, sin imaginar que estaba ante un hombre que había traicionado su confianza de la peor manera. David, buscando disimular su interés, sugirió que Urías regresara a su casa esa noche. Le dijo que merecía descansar, que disfrutara de la compañía de su esposa antes de regresar al campo de batalla. Era una orden disimulada de amabilidad, un plan cuidadosamente urdido para ocultar el pecado. Pero Urías, un hombre de honor, sorprendió a David con su respuesta. ¿Cómo podría ir a mi casa y acostarme con mi esposa, mientras mis hermanos de armas duermen a la intemperie en el campo de batalla? Se negó a ir a su casa y pasó la noche entre los sirvientes del palacio. David no esperaba esto. Urías no solo era leal en el campo de batalla, sino un hombre íntegro, fiel a sus principios. Sin embargo, el rey no se rindió. La noche siguiente, intentó un enfoque diferente. Ofreció vino y un banquete a Urías, esperando que, bajo los efectos de la bebida, cambiara de idea y fuera a ver a Betsabé. Sin embargo, incluso embriagado, Urías mantuvo su decisión y durmió en el patio del palacio. El fracaso de su plan dejó a David inquieto. Su pecado estaba a punto de ser expuesto, y por primera vez se dio cuenta de que no podría ocultarlo con trucos sencillos. Pero en lugar de arrepentirse, de confesar y buscar la misericordia de Dios, el rey tomó una decisión aún más oscura. Si no podía manipular a Urías para ocultar el error, tendría que eliminarlo. Con la mente ya oscurecida por el pecado, David escribió una carta a Joab, su comandante de guerra. Las palabras que plasmó en ese pergamino sellarían el destino de un hombre inocente. Ordenaba que Urías fuera colocado en la línea de frente de la batalla y que, en el momento más feroz del combate, los soldados retrocedieran, dejándolo solo para que cayera en manos del enemigo. La cruel ironía fue que David entregó esa carta en las manos del propio Urías, quien, sin saberlo, llevaba consigo su sentencia de muerte. El fiel soldado partió sin dudar, convencido de que cumplía con una misión más, sin imaginar que quien lo había considerado su mayor aliado, ahora se había convertido en su enemigo mortal. Pero, ¿realmente pensaba David
que podría escapar de las consecuencias de su crimen? ¿Acaso un plan tan pervertido podría pasar desapercibido ante los ojos de Dios? Urías regresó al campo de batalla sin sospechar que llevaba consigo su propia condena. Para él, esa misión no era más que una muestra más de su lealtad al rey y a Israel. Al llegar, entregó la carta a Joab, el comandante de guerra, quien conocía bien el carácter de Urías. Sabía que era uno de los guerreros más honorables de su ejército. Sin embargo, al leer las palabras del rey, un escalofrío recorrió su espalda. La orden era clara, cruel y despiadada. Urías debía ser enviado a la parte más peligrosa de la batalla, y en el momento crítico, todos los soldados debían retroceder, dejándolo a merced del enemigo. Joab pudo haber cuestionado esa orden, pero no lo hizo. Sabía que desobedecer al rey significaba sellar su propio destino. Así que, sin revelar nada a Urías, lo colocó al mando de la línea del frente. El guerrero, confiado y valiente, no dudó en liderar a sus hombres en combate, creyendo que estaba sirviendo a su nación y a su rey de la mejor manera posible. No sabía que su destino ya estaba sellado, que tras bambalinas, las sombras del engaño ya lo acechaban. La batalla comenzó y Urías avanzó con determinación. No se dio cuenta de inmediato de que algo no marchaba bien, pero al mirar a su alrededor, se percató de que sus compañeros comenzaban a retroceder. Un desconcierto se reflejó en su rostro. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué lo dejaban atrás? Gritó a sus soldados, pero nadie respondió. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y fue entonces cuando la verdad de la traición comenzó a asentarse en su pecho. Los enemigos lo vieron vulnerable y no tuvieron piedad. Las espadas cortaron el aire, las flechas atravesaron su piel. Urías luchó con valentía, tratando de defenderse, de sobrevivir, pero estaba solo. El hombre que jamás dudó en arriesgar su vida por el rey, ahora estaba abandonado, sin ninguna posibilidad de escapar. Su cuerpo cayó al suelo ensangrentado, y su última visión fue la del campo de batalla vacío detrás de él, la misma tierra en la que debía haber estado rodeado por sus compañeros, ahora un lugar de traición y muerte. Cuando la noticia de la muerte de Urías llegó al campamento, Joab cumplió su deber y envió a un mensajero de regreso a Jerusalén. El rey necesitaba ser informado, pero Joab, conocedor de la naturaleza del rey, dio instrucciones claras al mensajero. Si David se irritaba por la manera en que se había llevado a cabo la batalla, debía simplemente decir: Urías, el heteo, está muerto. Esta simple frase bastaría para calmar a David, pues significaba que su plan había funcionado. Cuando el mensajero llegó al palacio y transmitió el mensaje, David escuchó con atención. Su única reacción fue un largo silencio. Respiró profundamente y con rostro inexpresivo respondió: Así es la guerra, unos caen, otros viven. Aunque su exterior no mostraba emoción, en su interior algo comenzaba a pesarlo. El problema parecía resuelto, el escándalo parecía enterrado. Sin embargo, lo que David no sabía era que Dios ya había comenzado a preparar su respuesta. El pecado puede ser oculto ante los hombres, pero nunca pasa desapercibido para los ojos del Señor. David entonces tomó a Betsabé como su esposa. Para el pueblo, esto podría haber parecido un acto de misericordia y bondad, un rey que cuida de la viuda de un héroe caído. Pero en el corazón de David, él sabía la verdad, y sobre todo, Dios también la conocía. ¿Realmente el rey creía que podría escapar de las consecuencias de sus actos? ¿O acaso el juicio divino se estaba acercando, a punto de alcanzarlo de una forma que jamás habría imaginado? Los días pasaron, y David intentó seguir con su vida como si nada hubiera ocurrido. Para el pueblo, David era un rey venerado, un hombre con una nobleza que se reflejaba en su decisión de cuidar a la viuda de un guerrero caído en batalla. Sin embargo, en la quietud de las noches, cuando el rey no dormía y solo quedaban las sombras para escuchar, David no podía escapar del peso de su pecado. Sabía que su corazón estaba marcado por la culpa, aunque creía que su error podría permanecer oculto. Pero en el fondo, algo le decía que el pecado no pasaría desapercibido, que las consecuencias eventualmente aparecerían. Y así fue. Dios, que no podía ser engañado, envió a un profeta para exponer la verdad. Natán, un hombre lleno de sabiduría y justicia, llegó al palacio con un mensaje de Dios. David,
quien siempre había respetado al profeta, lo escuchó con atención. Pero Natán no fue directo. En lugar de acusarlo abiertamente, le relató una historia. En una ciudad había 2 hombres, comenzó Natán. Uno de ellos era muy rico, con grandes rebaños de ovejas y bueyes. El otro era pobre, y solo poseía una pequeña oveja, a la que trataba como si fuera su hija. Ella comía de su mesa, bebía de su copa y dormía en sus brazos. Un día, el hombre rico recibió a un visitante, y en lugar de tomar de sus propios rebaños, tomó la única oveja del hombre pobre y la mató para preparar la comida. David, sin poder contener su indignación, se levantó de su asiento y exclamó: «Ese hombre merece la muerte, debe pagar 4 veces lo que hizo». Su sentido de justicia ardía en su pecho, pero no sabía que el hombre culpable de esa terrible injusticia era él mismo. Natán, con calma, lo miró fijamente y le dijo: «Tú eres ese hombre». Las palabras golpearon a David con la fuerza de un rayo. El salón quedó en absoluto silencio. El rey comprendió de inmediato que la parábola relatada por Natán no era solo una historia ajena, sino un espejo que reflejaba su propia vida. Dios lo había visto todo, desde el primer momento en que su mirada se posó sobre Betsabé hasta el trágico destino que había enviado a Urías. El profeta continuó con el mensaje divino: «El Señor te ungió rey sobre Israel, te libró de las manos de Saúl y te dio todo lo que pudieras necesitar. Si eso no fuera suficiente, te habría dado más. Pero tú desechaste la palabra de Dios, hiciste lo que es malo ante sus ojos. Mataste a Urías y tomaste su esposa. Como resultado, la espada nunca se apartará de tu casa, y el mal se levantará de tu propia familia. Además, el hijo que nacerá de esta unión morirá». David no intentó defenderse. Con el corazón quebrantado, cayó de rodillas y reconoció su pecado. «He pecado contra el Señor», dijo entre lágrimas. Su arrepentimiento era real, pero sabía que el juicio de Dios ya estaba en marcha. Podía recibir perdón, pero las consecuencias de sus actos no se borrarían. Su reinado no sería el mismo, su familia jamás sería la misma, y la muerte de su hijo marcaría solo el inicio de un tiempo de sufrimiento. El juicio de Dios llegó de inmediato. Tal como Natán había anunciado, el niño nacido de la relación ilícita de David y Betsabé cayó gravemente enfermo. El rey, que había presenciado milagros y respuestas divinas a sus plegarias en el pasado, ahora se encontraba impotente ante la voluntad de Dios. Desesperado, se arrodilló, ayunó y oró incansablemente por la vida de su hijo. Durante días, rechazó comida y consuelo, y se postró en el suelo, llorando y suplicando a Dios por misericordia. Sus siervos lo miraban en silencio, sorprendidos de ver al rey en tal estado de desesperación. El hombre que había vencido gigantes y conquistado reinos, ahora se encontraba enfrentando la batalla que no podía ganar, la inevitable consecuencia de su propio pecado. Pero el juicio de Dios no fue alterado. Al 7º día, el hijo de David y Betsabé murió. Los siervos del rey dudaron en darle la noticia, temiendo cómo reaccionaría. Si estaba tan desesperado mientras el niño vivía, ¿cómo se comportaría ahora que el niño había muerto? Pero David, al percibir el ambiente tenso y la mirada sombría de sus siervos, comprendió lo que había sucedido. No fue necesario que le dijeran nada. El niño había muerto. A pesar de la tragedia que lo había golpeado tan fuertemente, David sorprendió a todos al levantarse con una serenidad inesperada. Se lavó, se vistió y se dirigió al templo del Señor, donde, en un acto de rendición, adoró a Dios. Luego regresó a su casa y pidió que le sirvieran comida. Sus siervos, asombrados, no pudieron callar la sorpresa y preguntaron: «Mientras el niño vivía, ayunaste y lloraste, pero ahora que ha muerto, te levantas y comes». La respuesta de David resonó con una profunda fe. «Mientras el niño estaba vivo, ayuné y lloré porque pensaba, tal vez Dios tenga misericordia de mí y deje vivir al niño. Pero ahora que ha muerto, ¿por qué habría de ayunar? ¿Puedo traerlo de vuelta? Yo iré hacia él, pero él no regresará a mí». David aceptó la justicia de Dios. Sabía que la muerte de su hijo era el reflejo de la seriedad de su pecado. Sin embargo, incluso en su dolor, comprendió una nueva verdad. Dios es justo, pero también es misericordioso. Aunque la pena lo abrumaba,
sabía que su vida no había terminado allí. Con esa aceptación, David se dirigió hacia Betsabé y la consoló. Juntos, en un acto de restauración, dieron la bienvenida a un nuevo hijo, Salomón. Este niño no solo sobreviviría, sino que su vida estaría marcada por la sabiduría y el reinado, llegando a ser uno de los monarcas más grandes de la historia de Israel. A través de esta nueva vida, Dios comenzaba a restaurar lo que el pecado había destruido. No obstante, el pecado de David seguía teniendo repercusiones. El profeta Natán había advertido que la espada nunca se apartaría de tu casa, y esta profecía se cumplió con una serie de tragedias que marcaron la vida de la familia real. La espada nunca se apartaría de la casa de David. El pecado cometido con Betsabé y el asesinato de Urías trajeron consigo una cadena de tragedias, una tras otra. David entendió que, aunque había recibido el perdón de Dios, las consecuencias de sus decisiones seguirían su curso. Viviría el resto de su vida cargando el peso de lo que había hecho, y la casa de David jamás sería la misma. A pesar de las tragedias que asolaron su familia, David permaneció como rey hasta el final de sus días. A pesar de las cicatrices, de las consecuencias de sus pecados, Dios seguía trabajando en su vida. Al final, la vida de David demostraría que, aunque las consecuencias de nuestras decisiones pueden ser duras, la fidelidad de Dios nunca se apaga, y el legado de un corazón arrepentido puede perdurar más allá de cualquier fracaso. Aunque el pecado marcó profundamente el corazón de David, también fue un corazón arrepentido. Las consecuencias de sus decisiones fueron inevitables, pero Dios nunca retiró su promesa. Ya más anciano y consciente de la fragilidad de la vida, el rey se acercaba a Dios con más fervor. Los salmos que escribió en este tiempo revelan a un hombre quebrantado, consciente de su total dependencia del Señor. Sin embargo, la promesa de Dios para David no solo se limitaba a su reinado. Uno de sus hijos, Salomón, nacido de Betsabé, sería el sucesor de su trono, pero lo que venía era aún más grandioso. A través del profeta Natán, Dios le hizo una promesa eterna: estableceré para siempre el trono de tu reino. Esta no era solo una promesa de dinastía, sino que un descendiente de David reinaría para siempre. Y esa promesa se cumpliría siglos después con el nacimiento de Jesucristo, el Mesías, llamado Hijo de David. Este hecho no borra la culpa de David, pero pone de manifiesto el poder transformador de la gracia de Dios. A pesar de sus terribles fallos, Dios no revocó su promesa. La misericordia de Dios fue mucho más grande que su pecado. Aunque David sufrió las consecuencias de sus decisiones, su vida no terminó en condena. En sus últimos años, David entendió que su historia no acabaría con sus fracasos, sino con la fidelidad inquebrantable de Dios. Murió en paz, dejando un legado de fe, arrepentimiento y restauración.